Buenas noches con todos, estimados estudiantes, estimados colegas, directora, buenas noches. Bueno, en esta oportunidad se va a tratar el tema acerca del currículum vitae, que es una herramienta muy importante para los estudiantes, ¿no? Quienes desean postular a un puesto de trabajo. Y bueno, vamos a dar inicio a esta charla. Voy a compartir mi pantalla. Nuestro tema de hoy se titula el currículum vitae. Es una herramienta muy importante para muchos de los jóvenes, ¿no? Y todo tipo de profesional que desea postular a un puesto laboral. ¿En qué consistirá este currículum vitae? Muchos seguramente cuando han tenido la oportunidad quizás de buscar un puesto laboral, como primer requisito que les solicitan, ¿no? Es presentar tu currículum vitae. Y muchos, ¿no? Desconocen de qué se trata, qué cosa es. Y bueno, esta es una herramienta en la cual va a permitir, ¿no? Poder presentarte. Vamos a ir a la introducción de este tema, en el cual menciona, ¿no? Que es importante conocer cómo el currículum vitae va a influir en nuestras vidas, porque nos servirá como guía, ¿no? Para nosotros dar a conocer nuestra experiencia laboral. El currículum vitae tiene sus antecedentes y con el tiempo ha ido evolucionando, ¿no? Se dice que desde principios, ¿no? Su origen de este currículum vitae, esto se origina en Roma, donde los ciudadanos destacados elaboraban una especie de resumen de vida que presentaban a las autoridades para demostrar su valía y sus habilidades. Más adelante, en el siglo XV, los nobles comenzaron a escribir sus currículums para informar a los empleadores acerca de su educación y de las habilidades que tenía el postulante, ¿no? Entonces, este documento, esta herramienta servía para mostrarse, ¿no? De qué herramientas, de qué conocimientos, qué experiencia laboral tenía para poder postular en ese cargo. En la actualidad sigue siendo una herramienta imprescindible para quienes buscan trabajo. Un buen currículum vitae puede marcar la diferencia entre ser contratado o no. Con el tiempo, esta herramienta ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Si bien es cierto, antes, por ejemplo, este currículum vitae era redactado a mano nada más, ¿no? Poniendo siempre todas las partes más importantes de lo que atañe esta herramienta, ¿no? Como datos personales, grado de instrucción, experiencia laboral. Hoy en estos tiempos, el currículum vitae se puede decir
que atañe más temas, ¿no? Es una forma de cómo nosotros nos vamos a presentar ante un posible empleador. ¿Por qué será importante el currículum vitae? Para los temas de empleabilidad, ¿no? Como nosotros somos personas que estamos buscando un empleo, ¿no? Hoy en día en el mercado laboral es muy importante y es competitivo, ¿no? Necesario llevar un currículum vitae, una buena carta de presentación, la cual hace referencia, ¿no? De la experiencia que tenemos, las calificaciones que hemos adquirido, de repente capacitaciones que hemos tenido, grado de instrucción que hemos realizado, ¿no? De repente puestos de trabajo que hemos alcanzado en determinadas empresas o en determinados, de repente en determinados cargos que hemos tenido. Y todo ello va a influir, ¿no? En que el empleador o quien está haciendo el reclutamiento del personal pueda seleccionarte, ¿no? Como un ganador, en este caso, de un puesto laboral. Por eso es importante, ¿no? Hoy por hoy es muy importante conocer cuáles son sus características de este documento, el cual nos permite presentarnos ante un empleador. De manera acá muy rápida, vamos a ver cómo es la estructura del CV. Algunos le conocen como hoja de vida, otros como CV y otros como currículum vitae. Algunos desconocen, ¿no? Y es el mismo documento en el cual nosotros hacemos la presentación de nuestra experiencia laboral. Y, por ejemplo, aquí he considerado, ¿no? Las partes más importantes del currículum. En esta hoja, que puede ser de 1 a 2 páginas nada más, no nos podemos exceder más porque se ponen datos más importantes, ¿no? Información más importante, dependiendo del puesto de trabajo al que estamos postulando, ¿no? Y también documentos recientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la estructura dice que se debe considerar los datos personales. Importante, nombres y apellidos, número de teléfono, lugar de residencia, dirección del correo electrónico. Esta información que ahora se pone ha cambiado, porque antes, por ejemplo, se solía poner dirección, nombres y apellidos, número de teléfono, lugar de residencia, estado civil, ¿no? Tu número de DNI y otros datos más. Ahora no, se está simplificando. ¿Por qué razón? Porque se simplifica, ¿por qué razón? Porque en este caso, ustedes como sabrán, ya ahora la información, ¿no? Está, se puede decir que está conectado, ¿no? Con nuestras redes sociales, con el correo electrónico, ¿no? Entonces, esta información ya es irrelevante si es que ponemos si eres de estado civil casado, de repente soltero, ¿no? Entonces ya esta información se cruza esta información a través del sistema, ¿no? Y por ello solo se considera hoy estos 4 elementos muy importantes. Luego también en la estructura de este CV se consideran las competencias y habilidades del postulante. Se enumera qué habilidades tenemos, ¿no? El puesto al que estamos postulando. Aquí, por ejemplo, la recomendación en competencias y habilidades, es importante poner información, documentos, los cuales me van a permitir postular a ese puesto. Un ejemplo sería, si yo soy técnica, por ejemplo, en informática, ¿no? Y de repente tengo otros estudios, como por ejemplo, tengo estudios de repente de panadería. El puesto es para un técnico informática. ¿Qué corresponde poner como documento?
¿no? Deberían ser certificados, estudios realizados en cuanto al puesto, ¿no? Que sería técnica para informática, ¿no? Entonces, eso es importante, siempre poner documentos que van acorde con lo solicitado para el cargo que se está postulando. También es importante poner, por ejemplo, el idioma. Hoy por hoy, considerar un idioma aparte de nuestra lengua materna, ¿no? Es importante colocar en nuestro currículum. Por ejemplo, si tenemos idioma de inglés, colocar el nivel que tenemos del idioma. Ustedes saben bien que el idioma inglés, por ejemplo, se desarrolla, ¿no? Inicia con el básico A1, A2, el intermedio que va siendo el B1, B2, y el avanzado el C1, C2. Entonces, eso se debe considerar en el currículum si tenemos estudios de idioma. Y es muy importante sí colocarlo porque las habilidades, las experiencias y objetivos profesionales, ¿no? Eso es, ¿qué habilidades tengo? ¿No? ¿Cuál sería mi experiencia, por ejemplo? En qué me puedo desenvolver? ¿Cuáles son mis habilidades blandas? Por ejemplo, ¿no? Asimismo, es importante poner información acerca de nuestra educación, detallar nuestro historial educativo, comenzando con tu grado más reciente. Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes otra opción, por ejemplo, me he topado yo con estudiantes que son técnicos, ¿no? Son técnicos, son universitarios, son profesionales. Entonces, empezar, ¿no? Por la carrera que tiene mayor peso, mayor, se podría decir mayor jerarquía, ¿no? Si soy universitario, el nivel de superior en CEPRO, colegio, y también es importante colocar los años, de qué año a qué año realicé tal estudio. Eso es importante. Asimismo, es importante también la experiencia laboral. Hoy por hoy es muy importante tener, no solo es importante la educación, sino también la experiencia, ¿no? Eso a nosotros nos permite desenvolvernos en diferentes áreas, ¿no? Y poder también responder ante alguna eventualidad o de repente eh, participar, ¿no? O colaborar en la mejora de nuestra institución o de repente en la empresa donde nos presentemos, ¿no? Como un colaborador. También es importante resaltar que en el currículum es bueno también poner como documento si yo he participado de repente en algún tipo de voluntariado. Por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que en el 2017 hubo el censo poblacional. Invitó a muchos jóvenes a participar del censo poblacional y bueno, el INEI, por ejemplo, a los jóvenes les otorgaba una certificación de voluntarios. Y aunque no lo crean, esa certificación es muy importante porque es entrega de tus horas, tiempo, ¿no? Y es un trabajo no remunerado que realizas en un día, ¿no? Y sobre todo que lo haces por el país, se podría decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos son tipos de voluntariados,
pero también hay otros tipos de voluntariados, ¿no? Que de repente se realizan en tu distrito, ¿no? ¿No? Y puedas mencionarlo también en tu currículum vitae, en cómo te desenvolviste, en qué cargo estuviste, por ejemplo. Eso es muy importante colocar. Dentro de la estructura también se considera las certificaciones, que incluye todo certificado relevante como certificados de capacitaciones. Lo que ustedes, por ejemplo, hoy están llevando en el CEPRO, los módulos o los planes de estudio, todo documento de estudio es muy importante. Y poner en el CV o en el currículum vitae es muy importante porque eso muestra de que es una persona que está en constante preparación, ¿no? Entonces, a terminar de estudiar hasta lograr la certificación, porque es muy importante, ¿no? Entonces, a considerar eso. Entonces, de esta estructura, de toda la información que se coloca en el currículum vitae, no debe exceder de 2 páginas. Siempre debemos colocar lo más resaltante de nuestra formación, de nuestra experiencia laboral, que vaya acorde con el requerimiento o requisito que pide el empleador, ¿no? O el puesto de trabajo a donde voy a postular. Hay tipos de currículum vitae. Hay tipos, claro que sí. En un principio, el convencional, son 3, convencional, especial y online. Quizás muchos de nosotros estamos familiarizados más con el convencional, ¿no? Que es común, ¿no? Utilizado, como les mostré en la anterior estructura, por ejemplo, ¿no? Educación que tenemos, grado de instrucción, capacitaciones, experiencia laboral, estudios realizados, ¿no? Eso es lo más convencional. Pero también existe el currículum vitae. Bueno, en este currículum lo que se hace es destacar las habilidades y logros relevantes para ese campo en particular. Si yo me voy a presentar, por ejemplo, para un cargo de repente de gerente, debo poner en mi currículum ciertas habilidades, estudios realizados de acuerdo a lo que me son más específico. Mi currículum debe estar dirigido hacia ese campo, ¿no? Específico, hacia esa especialidad, por decir así. Este tipo de currículum es altamente personalizado, ¿no? Para resaltar lo que uno ha destacado de repente como en sus experiencias laborales y de qué manera va a contribuir con sus conocimientos, con su experiencia en la empresa en la cual va a postular. Que se aloja en un sitio web personal. Y seguro que algunos de ustedes también deben conocer el currículum online a través del LinkedIn. Así como este currículum online, también hay otras plataformas en la cual nosotros podemos presentar nuestro currículum para presentarnos a algún puesto de trabajo, para presentarnos de repente a una, a una convocatoria. Profesora Milagro, su audio se va. No la escuchamos. Y muchas veces, a través de esta plataforma,
Puedes recibir también propuestas, ¿no?, de un trabajo por conocer cuáles son tus características, ¿no? Y de repente, cuál es tu desempeño laboral en las diversas empresas, ¿no? O cargos que has podido tener. Y te puede llegar una propuesta, ¿no? Entonces, es una plataforma en la cual está más actualizado tu currículum vitae. Ese es el diseño y formato del CV. Algunas características muy importantes, y ya les dije a ustedes qué es lo que debe contener un currículum vitae. También hay estándares, ¿no?, que se piden, qué tipo de letra debe tener. Por ejemplo, ahí dice, si yo voy a hacer mi currículum vitae, tiene que tener un tipo de presentación, ¿no? Y lo estandarizado es en hojas A4, ¿no? No dice oficio, no dice carta. Según las normas, es en una hoja A4. Eso es su estándar. Tiene márgenes de 2.5 en todos los lados de la hoja. Debe guardar cierta espacios, ¿no?, en lo que es en todo el cuadrante de la hoja, en lo que se debe desarrollar el currículum vitae. No me puedo ir a los extremos de la hoja, ¿no? Se debe seguir ciertos estándares. También menciona que, por ejemplo, para este tipo de currículum se debe utilizar un tipo de letra especial y nos hace ahí, por ejemplo, la recomendación, que es el Arial, el Calibrí, ¿no? El Time New Roman, tamaño de letra, por ejemplo, es de 10 a 12, no se puede utilizar más pequeño, no se puede utilizar más grande, porque al momento de hacer la lectura muchas veces dificulta también si puede ser muy pequeño. Además que permite también poder leer bien, ¿no?, y identificar bien el contenido de lo que usted está presentando. También es importante, por ejemplo, utilizar las letras o resaltar en negrito, siempre en cuando quiero yo resaltar o destacar algún tipo de encabezado o secciones. Utilizar viñetas también, se puede hacer uso de esas características, ¿no? Y luego también este documento debe estar limpio y evitar tantos colores, ¿no?, para no distraer la atención del que va a reclutar o el que está haciendo, está de repente haciendo la lectura de tu currículum, ¿no? Entonces, lo que se busca es que sea limpio, que no sea llamativo. Y ahí hay una recomendación, dice que la simplicidad y la claridad son esenciales en un currículum vitae. Ahí se muestra el encabezado, el resumen o perfil del profesional. También tenemos la sección de la experiencia laboral, sección de educación, las habilidades, es importante colocar también referencias, ¿no?, de dónde ha sido mi anterior puesto de trabajo, porque a veces el reclutador, ¿no?, personal, lo que hace a veces es ver, en dónde fue su anterior trabajo, ¿no? Y a veces si se toman el tiempo, si están interesados en lo que uno presenta en su currículum vitae, y si están interesados, pueden llamar, ¿no?, hacer el llamado, si es cierto que antes la persona trabajó en tal lugar. Y eso sucede, eso sí hacen muchos reclutadores cuando van a seleccionar, antes de seleccionar a un personal. Son consejos que se dan al momento de esta elaboración. ¿Cómo Buenas noches, personalizar profesora el CV Milagros. para diferentes Se le va el puestos? audio, no se le Buenas escucha noches. bien. Gracias. ¿Ahora se me escucha? Hola. Por momentos se le va. ¿Cómo personalizar el CV para diferentes puestos? Ya, muchísimas gracias.
Ya. ¿Cómo personalizar el CV para diferentes puestos? Que a dónde postular, yo debo analizar la oferta de empleo. ¿Y qué significa ello? Ser realista y autocrítico. Si mi currículum encaja en la descripción de la oferta, ¿no? Si mis intereses encajan con los requisitos también. Reorganizar el contenido de mi currículum, la formación académica, que es de mi mayor activo, se podría decir, y darle toda mi experiencia. Es importante añadir información sin mentir. En todo currículo siempre voy a poner información verídica, comprobable, porque en muchos lugares, por ejemplo, cuando ponen, ¿no? Un comunicado, una convocatoria, solicito personal para determinadas, de repente para determinados campos, etcétera, ¿no? Entonces ellos ponen, las empresas, ¿no? Los recursos humanos ponen, ¿qué requisitos debo cumplir, ¿no? Entonces, te dicen presentar un currículum vitae sin documentar. Y a veces algunos creen que porque dicen sin documentar, yo voy a poner cualquier información con tal de que yo ese puesto lo voy a coger. Y cuando llega el momento de presentarte, te dicen, tienes que traer tu currículum vitae documentado. Quiere decir que todo lo que usted puso en la hoja, ¿no? Toda la información debe contrastarse con los documentos que usted debe tener. Entonces, por eso es importante poner información sin mentir, ¿no? Y también organizar, ¿no? Como les decía anteriormente, colocar documentos, experiencias de acuerdo al puesto al que yo me estoy presentando. Eso es importante en un CV. Aquí tengo ejemplos de CV efectivos en diversas industrias y niveles, por ejemplo, estudio de casos de personas que han logrado éxito y su búsqueda de empleo. Para realizar tu CV o tu currículum vitae, existen ahora herramientas y recursos en línea para la creación de CVs. Si bien es cierto, de repente de manera muy simple, podemos nosotros ya hacer nuestro CV en Word, ¿no? Pero ahora nos toma tiempo hacerlo además, ¿no? Pero ahora ya existen estas herramientas en la cual ustedes ingresando a estos links pueden abrir, descargar y realizar sobre esos formatos su currículum vitae. Y tiene toda la información, ¿no? Mejor dicho, toda la estructura de lo que se debe presentar en un currículum vitae. Algunos de ellos, por ejemplo, está Racy.ia, está el Canvas, que es más conocido, por ejemplo, está el Craft, ¿no? Entre otros. Entonces, hay plantillas y los jóvenes ya están muy bien familiarizados con estas plantillas. Simplemente ingresan, te registras porque tienes que utilizar tu correo electrónico, ¿no? Para registrarte, descargas y sobre esa descarga ya empiezas a trabajar tu propio CV, ¿no? Colocando siempre todas las capacitaciones, experiencias de acuerdo a lo que usted va a presentar. Acá hay otros ejemplos de lo que se muestra en las plataformas, por ejemplo, ¿no? Estos no son redactados en Word, son plantillas que se encuentran ya en las plataformas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, ¿no? Miren, y son idénticos, o sea,
Acá lo único que cambia es el contenido. La estructura es la misma, si ustedes se dan cuenta. El nombre de la persona, la foto, en este caso, como es licenciado en Ingeniería Industrial, por ejemplo, este modelo, que se muestra a un ingeniero, ¿no es cierto? Su foto. También es recomendable que, por ejemplo, en su foto no se ponga fotos que no estén relacionados a al puesto que se está postulando. Tienen que ser fotos formales, por ejemplo, como el que se muestra aquí, ¿no? En esta de la señorita. Fotos formales. No puedes poner otros tipos de fotos, no queda bien en un currículum vitae. Y todo eso evalúa el personal que recluta, ¿no? A los postulantes de un puesto laboral. Y entonces decíamos que las características son las mismas. Por ejemplo, aquí se muestra el perfil del profesional. ¿Cómo me contacto con este profesional? Ahí está su número de celular, correo electrónico, dirección domiciliaria. Sí es importante porque a veces, de repente, por la distancia hay algunas empresas que también consideran que cuando estás más alejado ya no es tan rentable de repente que el trabajador venga desde tan lejos con 3 horas de viaje, por ejemplo, ¿no? Entonces también por esa razón es que se considera dirección domiciliaria. También, por ejemplo, como se muestra acá, educación, ¿no? ¿Qué nivel de instrucción tiene? ¿Dónde estudió? ¿No? Se va poniendo. Luego se va poniendo, por ejemplo, la experiencia laboral, el cargo que tuvo, en qué año realizó esa actividad, ¿no? Si, por ejemplo, qué otros cargos ha tenido, en qué otros lugares. Se ponen los 3 a 5 últimos experiencias laborales, por decir así. También no puedes poner experiencias de 2 meses, 3 meses. Cuando tú presentas en tu CV, de repente, experiencia laboral de 3 meses, de repente menos de 6 meses, eso también dice mucho de la persona, ¿no? No tiene, por ejemplo, no, de repente no trabaja, no trabaja bien en equipo, por eso es que de repente ya no trabaja en ese lugar, ¿no? Lo que se quiere acá es que de repente de 6 meses a más, esas son las experiencias laborales lo más óptimo que tú puedes considerar en tu CV. No puedes poner experiencia laboral 1 mes, experiencia laboral 2 meses en tal lugar. ¿Qué pasa con esta persona? Es inestable. Pueden considerarte así, ¿no? Entonces, igual, si yo lo recluto en mi empresa y yo le pongo, de repente también me va a dejar en 1 mes. Entonces, eso es importante, colocar los años, ¿no? Que tengan experiencia laboral que tenga mayor duración. Luego, por ejemplo, afiliaciones profesionales, si de repente, ¿no? Como profesional, ¿no? De repente participan o forman parte de una asociación, de repente, en este caso, el currículum vitae es de un ingeniero y hay un colegio de ingenieros, si está asociado, ¿qué significa ello? Que da mayor seguridad para el reclutador, ¿es cierto? Porque es una persona que es una persona que cumple con las normas, ¿no? Que está adscrito a y está registrado su título, ¿no? Entonces, es una persona de confianza y pertenece a esa sociedad. Y miren aquí, por ejemplo, donde dice curso de idiomas, también, hoy por hoy, en la mayoría de carreras profesionales deben contar con el inglés. Mínimo es básico, pero lo que ya se está pidiendo en los puestos laborales es tener ya el inglés básico y el intermedio, ¿no? Entonces, nunca es tarde para aprender, son cursos que de repente, si no puedes asistir todos los días, una vez a la semana, pero por lo menos ya estás aprendiendo y puedes tener una certificación. Muchos dicen, sí, yo aprendo por TikTok, yo aprendo por YouTube, sí, pero también es importante que eso que tú estás aprendiendo sea certificado, ¿no? Sea certificado, que una institución
te certifique, ¿no? Y cosa que solo así puedas poner idioma inglés básico en tal institución, ¿no? Entonces, eso es importante. Todo documento que usted recibe por sus capacitaciones son muy importantes para nuestro currículum vitae. Este es el otro ejemplo. Igual, como se dice ahí, contactos, aptitudes. ¿Qué aptitudes tengo? Son habilidades, ¿no? Habilidades blandas. Por ejemplo, si tengo formación complementaria, ¿no? Supongamos que yo tengo ya mi profesión, ¿qué otros estudios estoy realizando? Miren, cuando ya una persona va iniciando inicia, ¿no? Con algún tipo de estudio, ya esa persona va teniendo nuevas perspectivas ya, en la cual va viendo la forma de cómo seguir estudiando, cómo seguir preparándose, ¿no? Entonces, esa es una formación complementaria, algo más que va a complementar mis estudios iniciales, ¿no? Si tuve de repente, una carrera técnica, ¿con qué más voy a complementar? ¿No? Y todo eso es válido, todo eso enriquece a nuestra experiencia laboral, ¿no? Enriquece a nuestras, a nuestras experiencias, pero sobre todo a nuestro desenvolvimiento en la práctica. No solo es importante el conocimiento, sino también la parte práctica, ¿no? Entonces, estos van de la mano. A mayor capacitación, mejor es nuestro desenvolvimiento en el puesto en que nos presentamos o postulamos. Luego dice, por ejemplo, ahí, experiencia laboral. Es lo mismo que les decía anterior, ¿no? Miren, para que vean que es la misma estructura, ¿no? Siempre poniendo lo más resaltante y acorde con el puesto al que me estoy presentando. Igual la formación académica. Estos Buenas son noches, casos. profesora. Hola, buenas noches. Ya. Estos son estudios de casos que han logrado éxito en la búsqueda de su empleo gracias a su CV. Dice, por ejemplo, el caso 2, Roberto, ingeniero de diseño mecánico, nombre completo, Roberto Augusto García. Roberto era un ingeniero de diseño mecánico con experiencia, pero estaba buscando un cambio de carrera en una industria diferente. Su currículum vitae inicial no destacaba sus habilidades transferibles, ¿no? A veces, como les dije, somos de una carrera y luego vamos postulando a otra y a veces nos desviamos del camino de lo que nosotros inicialmente hemos proyectado de repente, nuestras experiencias hacia un tipo de trabajo que queremos en el futuro, ¿no? Y luego, miren, cuando se hacen los cambios, ¿no? Te va a mejorar de repente el reclutamiento, ¿no? O que te tomen como un trabajador, un colaborador de determinada empresa, se puede decir. Por ejemplo, ahí dice, Roberto reestructuró su currículum vitae para resaltar sus habilidades de diseño, de modelado y de análisis en lugar de centrarse en la industria en la que había trabajado anteriormente. También resaltó su capacidad para adaptarse a nuevos entornos y aprender rápidamente. Entonces dice, los resultados. A través de su nuevo currículum vitae, Roberto aplicó a empresas de la industria aeroespacial y de defensa. Y fue contratado por una empresa líder en la industria que valoró sus habilidades de diseño y disposición para aprender sobre nuevas tecnologías. Entonces, se trata aquí de que nosotros, cuando elaboremos nuestro CV, siempre debemos poner los requisitos que nos solicitan y viendo también qué otras habilidades poseemos y podemos considerar también. Ahora, lo que yo les puedo recomendar a muchos de ustedes es que a veces podemos ingresar, ¿no?, a algunas plataformas donde siempre están solicitando personal, ¿no? Y de repente ir viendo cuál es el perfil de
de profesional, cuál es el perfil de repente de una persona que se va a presentar en determinado especialidad. Y ustedes van a ir ampliando también así la información. Si yo, por ejemplo, soy técnica en apoyo administrativo, ¿no? Está relacionado con la administración, ¿qué otros conocimientos debo poseer? ¿No? ¿Qué otras capacitaciones? ¿Qué otros estudios debo tener para yo ir desenvolviéndome mejor y tener mejor oportunidad laboral? Recuerden que a mayor grado de instrucción, mejor preparación, esta es nuestra valía y eso nos va a permitir a nosotros desenvolvernos mejor y tener nuevas oportunidades laborales, ¿no? Eso es importante. Ya, lo que les decía, ¿no? ¿Dónde encuentro ofertas laborales? A veces, cuando somos jóvenes y quizás decimos, no encuentro trabajo, no encuentro trabajo. He ido allá, he ido acá y no encuentro trabajo. Hoy por hoy ya es un poco difícil ir a buscar y tocar las puertas. Generalmente los puestos laborales, y ahora sí, por esto de la tecnología, ¿no? Los puestos laborales se publican ya no es que ponen en la puerta, ¿no? O de repente en determinado diario, ¿no? De información, colocan, necesito tal persona o personal para cubrir determinada vacante o puesto laboral. Ya no, muy poco es eso. Ahora todo lo encontramos en las redes sociales, ¿no? O encontramos en plataformas, ¿no? A través del Google, ¿no? Y podemos encontrar de repente postulación, ¿no? Para determinados puestos. Por ejemplo, las ofertas laborales generalmente puede ser a través de la red de contactos, que eso es muy importante, ¿no? Tener amistades en las cuales de repente eh, puedan conocer de que en determinado lugar o tal empresa están necesitando personal, entonces te pueden pasar la información y tú te puedes presentar a esa empresa, ¿no? Y es una forma como puedes acceder a un puesto laboral. Otro es a través de la bolsa de trabajo. También en Google, ¿no? Buscas bolsa de trabajo y también ahí te va a brindar información de qué tipo de trabajos quisieras. Tú googleas y pones trabajo de repente para electricidad, ¿no? Mantenimiento, de repente de lavadoras, no sé, ¿no? Entonces, buscas, ingresas y te va a direccionar, ¿no? A ciertas pestañas en las cuales tú vas a ver que hay convocatorias para determinados puestos laborales, pero siempre te van a pedir requisitos, ¿no? ¿Qué requisitos debes contar? ¿No? Entonces, ¿qué requisitos? De repente tienes que ser egresado de técnico, por ejemplo, ¿no? O de repente bachiller. ¿No? Entonces, siempre te van a pedir requisitos. Por eso es importante el estudio y sobre todo la certificación, ¿no? Esa va mi recomendación para muchos de ustedes que a veces estudian todo un año, ¿no? Y no logran sacar el título o no logran certificarse, ¿no? Por falta de trámite nada más. Y a veces eso dificulta en que uno pueda presentarse a un puesto laboral. Son importantes todos los certificados que ustedes van adquiriendo. Eso sí es mi recomendación para todos ustedes. Siempre termino de estudiar mi certificado, tengo que solicitarlo. Otra oferta laboral los encontramos en los avisos publicitarios. Todavía he visto que en los periódicos, en los medios de comunicación escrita, hay una sección donde se publican, por ejemplo, ofertas laborales para diversos oficios, de repente para diversas profesiones también he visto, ¿no? Pero más, más se ve en las plataformas, en las redes sociales,
también hay empresas consultoras, ¿no? Entonces, ofertas laborales hay. La cosa es que nosotros debemos contar con los requisitos que nos solicitan. Estos son otros buscadores de trabajo. A lo que yo les decía, estas son plataformas. Yo puedo ingresar, por ejemplo, a Boomerang, busco Boomerang en la plataforma, en Google, y ahí empiezo a buscar un puesto laboral acorde a mi preparación, ¿no? A mis estudios realizados, a mi experiencia. Y en él, pues, también me piden requisitos. Si de repente no cumplo con esos requisitos, por lo menos me doy cuenta de que, a ver, ¿qué requisitos piden en esta empresa? A ver, tengo certificado de estudios, sí. ¿De cuánto tiempo? Tengo de repente de 1 año. Uy, me están pidiendo de 3 años. Entonces voy viendo, ¿no? De repente me piden experiencia laboral, de repente en supermercados, ¿no? Porque a veces te piden también. Porque hoy por hoy las empresas cada vez son más exigentes también, ¿no? Exigen que el trabajador sea una persona preparada, que responda, ¿no? De repente a las expectativas de lo que tiene la empresa también, a sus objetivos, ¿no? Entonces, tenemos que seguir en preparación. Eso es importante. Bueno, mis conclusiones serían del currículum que esta es una herramienta importante para el mundo laboral y que esto ha ido evolucionando a través de los tiempos. Como les decía en un principio, ¿no? ¿Qué hacían los romanos? ¿Cómo presentaban ante sus empleadores, ¿no? Sus habilidades que tenían, sus estudios realizados? Y luego en esta época, si bien es cierto, hace de repente 10 años atrás, quizás se utilizaba un currículum vitae de una hoja donde tú escribías, ¿no? Escribías así con tu lapicero nada más en tu hoja y ya está. Ahora ya no. Cada vez va cambiando, ¿no? Esta herramienta, la estructura también, ¿no? ¿Qué tipos de estudios debemos tener? Es una herramienta que es muy, muy cambiante ya en estos tiempos, ¿no? Y se vale de plataformas. Vamos a ver este que está acá. Voy a dejar de compartir este. Ya. Este, por ejemplo, ¿ven mi pantalla? Sí, ¿Se ve mi profesora. pantalla? Gracias, gracias. Ya, por ejemplo, les decía, ¿no? Es un portal de trabajo. Yo ingreso a Google, busco portal de trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, yo he buscado en el INEI, en una entidad del Estado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el INEI hay convocatorias. Acá, por ejemplo, menciona, miren, INEI ENDES, actualizador, registrador, es lo que necesitaban, ¿ya? Ocho personitas, ¿no? Que sean, que puedan actualizar y registrar información. Pero acá dice, por ejemplo, convocatoria caducada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? También acá, por ejemplo, las personas que estudian informática, muchos se presentan a estos puestos, ¿no? Y, por ejemplo, acá, ¿no? Esta ya fue colocada y siempre, por ejemplo, en estas plataformas se puede encontrar los lugares hacia dónde, en qué lugares están las plazas. Sí, miren, la experiencia laboral. Experiencia no menor de 1 mes en actividades del sector público, experiencia laboral específica, ¿no? Cartografía, por ejemplo, es algo más específico, ¿no? Como les decía. Pero ustedes pueden entrar a esas plataformas y buscar de acuerdo a su preparación que ustedes tienen.
Y bueno, así, ¿no? Entonces, quienes habla, también he participado así en pequeños proyectos, ¿no? En las cuales te da, tienes la experiencia de cómo son estos trabajos de corta duración, porque a veces para trabajar para el INEI es trabajar por meses, ¿no? Pero sí, muy interesante, aprendes mucho también, ¿no? Y por ejemplo, ya, eso. Voy a compartir esto. Un momentito que estoy tratando de compartir. Me voy a dejar de compartir, voy a compartir otra pestaña. A ver, vamos a ver. Esto. Ya, como le decía, se ve en pantalla, ¿cierto? Sí. ¿Se ve en mi pantalla? Estoy compartiendo. Sí. Ya, listo, gracias. Ya, como le decía, esta es una plataforma en la cual me permite a mí descargar, ¿no? Una plantilla para hacer mi currículum. Y, por ejemplo, acá están los datos personales. Yo puedo ir llenando acá los datos personales, subir mi foto. Y luego, por ejemplo, perfil profesional, ¿no? Hacer una pequeña redacción de mi perfil profesional, mi experiencia laboral, por ejemplo, ¿no? Ahí le he puesto chef de pastelería de tortas Gaby, la empresa, ¿no? Mi formación profesional pondría ahí también, yo puedo llenar aquí la información, ¿no? Donde he estudiado, estudios universitarios, siempre va con fecha de inicio, fecha de término, de repente el título, ¿no? Y así, descargas esa plantilla y vas llenando de acuerdo a tu preparación y de acuerdo también al puesto de trabajo que usted se presenta, ¿no? Y también es importante, por ejemplo, las redes sociales, las competencias que puedo tener yo, ¿no? Y si deseo añadir otras competencias también, cursos, ¿no? A veces también te preguntan hasta, ¿cuál es tu hobby? También te preguntan, ¿no? Pero a veces estas cositas son un poquito irrelevantes, pero sí, con la estructura que les mostré anterior, eso sí es muy importante, mantenerlo en tu currículum. Bueno, eso es en cuanto a la exposición del currículum vitae, el cual es una herramienta que para todos nosotros es muy importante cuando nos vamos a presentar a un puesto de trabajo. No sé si tengan alguna pregunta. A ver, tiene la mano levantada Rocío. Rocío, te escucho. En sí, el currículum vitae es una herramienta muy importante. Todos deben tenerlo y siempre ir preparándonos, ¿no? Para tener mejor oportunidad laboral. Además, teniendo en cuenta que hay certificados, por ejemplo, que caducan también, ¿no? Pueden tener de duración 2 años, 3 años o hasta 5 años y después ya no tiene valor. Entonces, por eso nuestra preparación debe ser constante, ¿no? Por ejemplo, lo que yo estudié hace 10 años atrás como cursos, me sirve la experiencia, sí, he aprendido,
pero como documento para presentar en mi currículum vitae ya no es válido, ya está desfasado, ¿no? Porque hay cosas nuevas, ¿no? Todo lo que tú aprendes se va innovando, ¿no? Si antes aprendí a utilizar determinadas técnicas, ahora hay nuevas técnicas en determinadas especialidades. Entonces, nuestra preparación es muy importante, sobre todo con la certificación. Certificado en la mano dice que nosotros estamos capacitados, ¿no? Porque en una institución, pues, no te regalan los certificados. Los certificados se otorgan a quien asiste, a quien desarrolla, ¿no? Sus productos o realiza sus trabajos, hace investigación, cumple, ¿no? Cumple con todo lo que se planifica, ¿no? Lo que se planifica, lo que planifica el docente, ¿no? Entonces, un certificado no se regala. Y por esa razón es importante dar valor a nuestros certificados, a nuestras capacitaciones, porque nosotros ahí también, ¿qué hacemos? Damos nuestro tiempo, estamos invirtiendo tiempo, energía, ¿no? Dinero. Entonces, por eso debemos valorar. Algunas de mis estudiantes, por ejemplo, son chicas de quinto año, de cuarto año, chicas de quinto ya están terminando. El certificado que a ustedes se le va a otorgar tiene valor y eh, tienen que sacar, ¿no? Terminar con ese certificado, porque eso les puede servir a ustedes para una oferta laboral, ¿no? Entonces, eso, chicos, eso es el currículum vitae y espero que haya sido de su agrado el tema y que a partir de hoy, pues, empecemos a ver de que es importante tener un currículum vitae actualizado, acorde a las necesidades, ¿no? De lo que hoy por hoy las empresas solicitan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Milagros. ¿Me escucha? Sí, sí se le escucha, director. Sí, se escucha, directora. Muchas gracias. Y también a todos los estudiantes. Uy, veo que están contentos porque están ahí aplaudiendo. Muy bien. El tema ha estado interesante, muy interesante. Entonces sigan mandando aplausos. La profesora ha hecho una buena ponencia. Mira, a veces no tomamos interés en de repente cómo hacer un currículo vitae, ¿no? No lo tomamos interés, pero cuando llega el momento no sabemos cómo elaborar, ¿no es cierto? Entonces, mire qué gran ayuda de parte del equipo de Bienestar del Educando y en especial a la profesora Milagros, ¿no? Gracias a la profesora Milagros, agradecerle por dar su tiempo en bien de todos los estudiantes. Entonces, alumnos, el día de hoy hemos aprendido, o de repente ya algunos ya saben elaborar un currículo vitae, pero me imagino que a algún punto lo ha cogido, ¿no? Para más adelante aplicarlo. Es muy interesante todo lo que ha dicho la profesora, sobre todo que este currículo vitae tiene que estar implementado. No solamente es nombrar, nombrar y nombrar, pero si no tienes el documento, no tienes el documento que te va a pedir la empresa, ¿cómo puedes sustentar que has estudiado tal cosa, ¿no? Entonces, alumnos, se les anima a todos ustedes que saquen sus certificados. En el primer módulo de este año, muy pocos han pedido certificados. Vamos a ver si va aumentando la solicitud de certificados. Hay que darle valor a lo que ustedes estudian. Están invirtiendo su tiempo, su dinero, y para concluir y no sacar un documento que les avale que han estudiado, creo que eso no debe ser así. Entonces, por favor, alumnos, soliciten sus documentos. Tenemos bastantes certificados ahí desde el año 19, en el año 20, 21, 22, 23. Han solicitado, tampoco vienen a recoger. Entonces, valoren todo lo que ustedes estudian, valórenlo. Como dijo la profesora, eso cuesta, estudiar cuesta esfuerzo, dedicación, tiempo, dinero. Entonces,
Espero que con este tema y con todo lo que ha explicado la profesora, el día lunes vayan a la dirección y soliciten sus certificados del primer módulo. Y si son estudiantes de años anteriores, también vayan a recoger porque hay bastante que han solicitado y no lo recogen. Bien, nos parece que no hubo preguntas porque todo está muy claro, muy entendido. Entonces, lo que me queda es agradecer mucho a la profesora Milagros y a su equipo de bienestar. No sé si algún profesor quiera dar una palabrita o de repente el delegado del equipo para ya dar por concluido a la capacitación de hoy día. A ver, le cedo la palabra a alguien. Y si no hay, entonces... ya está la profesora Alejandra. Sí, a ver, directora, buenas noches, compañera Milagros y sobre todo los estudiantes. Tiene toda la razón la directora Elizabeth Pío. Bueno, todo lo que uno estudia siempre es un bien y en algún momento se te presenta una oportunidad y tienes el documento, inmediatamente encajas en ese puesto de trabajo. ¿Ya? Entonces, solo para felicitarlos, porque desde el momento en que ustedes han tomado la decisión de tener estudios, hacer estudios técnicos en el CETPRO, ya habla bastante de ustedes. Ya con todas las dificultades del caso, ustedes están siguiendo una carrera técnica en el CETPRO Fe y Alegría 23. Mis más sinceras felicitaciones a ustedes por elegir también el CETPRO y esperamos los profesores, los docentes también estar a la altura de sus expectativas. Muchas gracias, buenas noches. Muy bien, profesora, gracias. Entonces, de esta manera damos por finalizado la capacitación y, bueno, comunicarle que seguimos con las clases virtuales el día de mañana y el día lunes ya todo es normal. Muchas gracias a todos, alumnos y profesores. Ha sido un gusto. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias, directora. Gracias. Gracias. Gracias, directora. Muchas gracias, profesores. Gracias, directora. Gracias, Miss. Gracias. Gracias, profesoras. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Gracias, profesora. Nos vemos. Gracias, profesora. Buenas noches, profesora, y gracias. Gracias. Gracias, Luis. Gracias. Buenas noches, profesora. Vamos. Gracias, Milagros. Hasta mañana. Hasta mañana, Sonia. Cuídese mucho. Gracias, profesora. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana.